Vamos entonces a continuar. Estábamos hablando acerca de lo que sería la parte, vamos a ver aquí, estábamos por aquí por esta parte. Estábamos hablando acerca de ciertas características básicas del Visual Prolog. Este es un entorno de desarrollo para sistemas expertos basado en programación lógica, que utiliza el mecanismo de encadenamiento hacia atrás, igual que como hacíamos con el SWI Prolog, porque esta es la metodología en la que se basan todos los sistemas Prolog. De allí que Visual Prolog no es que en Visual Prolog no es necesario programar el proceso de razonamiento, ya que se encuentra preimplementado, por lo que solo se debe alimentar de la experiencia, es decir, del conocimiento del experto humano para la construcción de la base de conocimientos del sistema experto que vamos a desarrollar. Algunas diferencias entre lo que es esta versión de sistemas de Prolog visual con respecto a lo que es el Prolog tradicional. Podemos ver tres categorías en cuanto a estas diferencias. En primer lugar, la relacionada con la estructura del programa en sí. Consiste en comprender cómo marcar las declaraciones de las definiciones y cómo indicar el objetivo principal que el programa debe buscar utilizando solamente palabras claves específicas para tal fin. También debemos tener en cuenta lo que sería la gestión de archivos de este sistema visual con respecto al que estábamos trabajando antes. En Visual Prolog se ofrecen varias funciones para organizar la estructura del programa en diferentes tipos de archivos. Vean que a diferencia de lo que estábamos haciendo antes, recuerden que en el SWI Prolog teníamos un solo archivo de trabajo. Y en el entorno virtual donde estuvimos trabajando últimamente, ni siquiera teníamos que preocuparnos por el archivo de trabajo. En este caso, lo que es Visual Prolog, él trabaja con una estructura que posee varios tipos de archivos integrados de una vez. Lo bueno es que la misma interfaz se encarga de la mayoría de los detalles de su gestión, que nosotros no tenemos que preocuparnos realmente por casi nada a este respecto. Tenemos por aquí lo que serían los problemas de acceso al alcance que tiene el Visual Prolog. Este programa puede recoger la funcionalidad desarrollada en otros módulos y utilizarlas a través de un concepto denominado identificación del alcance. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya nosotros hemos desarrollado un componente en Visual Prolog, nosotros podemos invocarlo dentro de otro. Eh, Esto es algo bastante interesante y bastante potente en cuanto al manejo de este lenguaje. Otro elemento importante que hay que tomar en cuenta, que ya no es una diferencia, sino una propiedad de este lenguaje, es que, Profe, dígame, sí, ¿a qué se refiere que lo puede integrar en otro entorno visual? mira, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos dos aplicaciones Prolog que hayamos realizado. Una para gestión de familia y una para gestión de cálculos. Y que nosotros necesitemos por algún motivo añadir esos cálculos dentro de la aplicación de la familia. Simplemente vamos a cargar la aplicación externa como una librería y utilizar su contenido tal y como si formara parte de nuestra aplicación con la que estamos trabajando en ese Ok, momento. profe. Eso es lo que significa ese acceso al alcance. Claro está que hay que establecer correctamente esas características. Ok, profesor.
Muy bien, continuamos entonces. Bueno, entonces como veníamos diciendo, otra de las propiedades que tiene el Visual Prolog es que se puede escribir como si fuera un programa orientado a objetos, utilizando las características clásicas de este modo de trabajo. Es decir, esa estructura de componentes tipo clases, tipo módulos independientes. Vamos a ver entonces en cuanto a estas diferencias un poco más detallados acerca de cada una de ellas. Vamos a comenzar comentando un poco acerca de lo que es las partes de la diferencia en cuanto a la estructura de declaraciones y definiciones, es decir, a la estructura del programa. Fíjense que en Prolog, cuando necesitamos utilizar un predicado, es decir, lo que nosotros llamaríamos en nuestro lenguaje una sentencia, una función, simplemente lo hacíamos sin ninguna indicación previa al motor de Prolog sobre nuestra intención. Por ejemplo, la consulta del predicado abuelo que utilizábamos en nuestro programa del árbol familiar se escribió directamente utilizando la construcción tradicional de cabeza y cuerpo de cualquier tipo de regla en Prolog. No nos molestamos en informarle al sistema en cuanto a lo que es la parte de código, que esa construcción de predicado se esperaba más adelante. Pero ya el sistema asumía en esas versiones que estábamos trabajando de Prolog que cualquier línea de código que ya hubiéramos escrito podíamos empezar a usarla directamente desde ese momento. Sin embargo, en Visual Prolog, antes de escribir el código para el cuerpo de la cláusula de un predicado, primero debemos declarar su existencia. Es decir, debemos definirla previamente, indicarle al sistema que vamos a usar un elemento con ese nombre. Del mismo modo, antes de usar cualquier dominio o cualquier tipo de elemento en Visual Prolog, debemos declararlo. ¿Cuál es la razón de esto? Es para garantizar que las excepciones en tiempo de ejecución no se conviertan en errores de compilación en la medida de lo posible. Recuerden que la versión con la que estábamos trabajando anteriormente era una versión interpretada, donde a medida que íbamos avanzando en nuestro trabajo, íbamos también viendo el sistema cómo iba revisando nuestro código, cómo lo depuraba, cómo lo hacía todas las funciones de manera automática. En este caso estamos hablando de una versión compilada, donde el sistema no va a realizar este proceso junto con lo que es la codificación, sino que lo va a realizar posteriormente aparte. Por esto debemos garantizar que el sistema cuente con todas las indicaciones necesarias. Cuando hablamos de... Dígame. Esa declaración de dominio, eso viene a ser la declaración de variables. No, ahí hay dos cosas diferentes. Estamos hablando de la declaración de predicados y la declaración de dominios. Recuérdate que el predicado eran como esas sentencias, esos hechos, esas reglas que lo que estamos trabajando. El dominio no es más que, por ejemplo, un conjunto de elementos que vamos a especificar para usarlos luego. Por ejemplo, tenemos un dominio en algunos de los ejemplos que vamos a tratar llamado género, donde tiene solamente dos elementos, masculino y femenino. Entonces son como un tipo de constantes, pero que no tienen un solo valor, sino que guardan valores múltiples. Entonces cuando tú estás... Y al ser un nombre, se estaría definiendo como un string. No, aquí no necesita definir los tipos a las variables. Recuerda que en Prolog él toma los tipos de acuerdo al contenido que tú le ingreses. Tú puedes crear una variable, por ejemplo, llamada números, ingresas varios números dentro de
dentro de ese dominio y él sabe que son los únicos valores que van a ser válidos para ese conjunto. Eso es lo que hace realmente el dominio, establecer los valores válidos para un conjunto donde ya tú conoces así sea entero, así sean cadenas, igualito ya el sistema lo lo va que a sea. definir Él qué cosa es. simplemente lo que está haciendo es convirtiendo un valor, digamos que continuo, en un valor de tipo discreto, que solamente va a tomar esos valores que tú colocaste en tu lista. Eso es el dominio. Lo vamos a usar un poco, no demasiado, pero vamos más adelante lo vamos a ver en más detalle cuando estemos en la parte práctica. Por ejemplo, si se quería usar un número entero como el argumento de una función y en lugar de un número entero se había usado erróneamente un número real, se convertiría en un error en cuanto es el tiempo de ejecución de los programas escritos con la mayoría de los compiladores de Prolog, lo que haría que esta aplicación fallara. Por ello, cuando declaramos los predicados y dominios por adelantado, este tipo de gramática posicional que usa Prolog, donde estamos indicándole qué argumento pertenece a qué dominio, etcétera, está disponible para el compilador, minimizando este tipo de errores. Por tanto, en el momento en que Visual Prolog realiza la compilación, verifica el programa a fondo para eliminar tales errores gramaticales y de otro tipo. Debido a esta función de Visual Prolog, mejora la eficiencia general de un programador, ya que el programador no tiene que esperar hasta que el programa se ejecute realmente para detectar el error. Esto implica que el compilador ha de recibir instrucciones explícitas respecto a los predicados y dominios que existen en el código, mediante declaraciones apropiadas antes de ser utilizados. Entonces vean que en esta versión del Prolog hay que ser mucho más detallistas en cuanto a la información que le debemos proporcionar al sistema. Eso es lo que está diciéndonos toda esta explicación anterior. Ya no podemos dejar que el sistema simplemente vamos añadiendo elementos sin tener ninguna consideración de su estructura, sino que cada estructura debe ser predefinida antes de su utilización. Luego de allí podemos hablar entonces un poco acerca de lo que serían las palabras claves en este lenguaje. Fíjense que un programa en Visual Prolog consta de código que está dividido en diferentes secciones por palabras claves apropiadas que informan al compilador el código que tiene que generar. Por ejemplo, existen palabras claves que diferencian las declaraciones de las definiciones de predicados y dominios. Por lo general, cada sección está precedida por una palabra clave y normalmente no hay una palabra clave que indique el final de una sección en particular, excepto en el caso de la sección principal del main. Lo que sucede en el resto de las secciones es que la presencia de la siguiente palabra clave indica el final de la sección anterior y el comienzo de la que estamos trabajando. Ya lo vamos a ver en un momento en cuanto tengamos la parte práctica, no se preocupen. Como dije antes, la excepción a esta regla son lo que es las palabras claves implement. ¿Dónde está? Aquí. Déjame bajar esto. Lo que serían las palabras claves implement, y en implement. Esas serían las únicas excepciones a la regla de momento para nosotros.
¿A qué se refieren estas dos? Estas dos nos permiten lo que es la creación o digamos que la definición de lo que sería la sección de nuestro sistema. Es equivalente a cuando creamos el lenguaje C, lo que era el main. Nosotros decimos implement main, comenzamos a hacer todo nuestro código y cuando terminamos colocamos en main. Ya con eso el sistema sabe que todo lo que esté entre esas dos instrucciones pertenece a esa operación, a ese componente. El código contenido entonces entre esas dos palabras clave es aquel que se utilizará por una clase en particular. Quienes no entiendan bien este concepto de clave pueden por ahora imaginárselas como un módulo, una sección del código general del programa. Vamos a tratar entonces de ver algunas de estas palabras claves. Aquí están, no son muchas tampoco, pero tampoco podemos decir que son pocas. Para el momento, para la explicación, solamente vamos a tomar en cuenta estas 9 palabras claves que tienen en pantalla. Tenemos en primer lugar la palabra implement junto con su complemento, que es la palabra en implement. Esta es la única que vamos a estudiar que funciona con un modelo de paridad. Visual Prolog trata el código escrito entre estas dos palabras claves como una sola clase. El nombre de la clase debe darse después de la palabra clave implement. Es decir, si yo escribo implement main, también al final donde dice en implement debo colocar el nombre de lo que estoy cerrando. En segundo lugar, tenemos lo que es la palabra clave open. Esta palabra clave se utiliza para ampliar la visibilidad del alcance de clase. Es decir, para poder integrar dentro de nuestra aplicación actual algún otro componente externo. Debe usarse justo después de la palabra clave implement, es decir, al principio de nuestra codificación. Vayan, tomen nota de este grupo de palabras para que cuando estemos en la parte práctica vayan viendo en qué momentos aparecen realmente. Cuando hablamos de constants, se usa para marcar una sección del código que representa un valor de uso común en el programa. Por ejemplo, si vamos a utilizar una cadena literal de cualquier tipo que se va a repetir, podemos representarlas mediante una constante, en lugar de estar escribiendo la frase tantas veces dentro del programa. Por ejemplo, supongamos que nosotros fuéramos en la aplicación a mostrar el nombre de la universidad varias veces. Entonces, Universidad Privada Telesub, sede 28 de julio. Para no tener que estar escribiendo lo mismo tantas veces, lo que hacemos es definir una constante con un nombre corto. Por ejemplo, Telesub. Y que cada vez que necesitemos colocar esa información completa, simplemente invocamos a la constante y ya nos vacía el contenido completo. Esto es bastante útil cuando se combina con lo que sería la instrucción de lectura y escritura. Hay que tener en cuenta que la definición de una constante debe terminar en punto. A diferencia de las variables de Prolog, recuerden también que una constante debe ser siempre una palabra que comience con letra minúscula. Si la comenzamos con mayúscula, no es una constante, sino una variable. De eso tuvieron la oportunidad de verlo de manera repetida cuando estábamos utilizando el SWI Prolog y la interfaz online que trabajamos en las últimas clases. Dominios. Estos se usan para marcar una sección
que declara los dominios, los conjuntos de valores que usará el código. Hay que definir cuál es la función que estará relacionada con ese dominio y el tipo de dominio que formarán sus argumentos. Cuando hablamos de class fast, estamos hablando de los hechos de la clase. Esta palabra clave designa una sección que declara los hechos que se utilizarán más adelante en el código del programa. Cada hecho se declara con el nombre utilizado para significar el hecho. Ustedes saben que ya eso lo trabajamos anteriormente. Se recuerdan cuando estábamos en lo que era el programa del árbol familiar. Declaramos solamente 3 hechos principales. Podríamos decir que 4. Podríamos decir que 4 si separamos lo de es hombre y es mujer como hechos separados. Pero habíamos declarado esos 2 que eran independientes entre sí y no permitían su trabajo, vamos a decirlo así, al mismo tiempo. No podemos decir que alguien era hombre y mujer a la vez. Y teníamos lo que era el hecho llamado progenitor y el hecho llamado pareja. Vean que allí tendríamos una sección donde podríamos agregar esta información. Cuando hablamos entonces del siguiente elemento, que son los predicados de clases, decimos que son aquellos que contienen declaraciones de las funciones que vamos a utilizar y que estableceremos luego en detalle en la parte de cláusulas del código. Es decir, estos predicados de clase serían nuestras reglas. Las cláusulas contienen definiciones reales de los predicados declarados previamente y encontraremos que los predicados utilizados aquí tienen una sintaxis que debe ser acorde a lo que habíamos establecido en la sección Class Predicates. Finalmente, lo que son los goal u objetivos es la sección donde define el principal punto de entrada del programa de Visual Prolog. Esto, hablarlo así solamente en forma teórica, es un tanto engorroso, un tanto difícil, pero ya en breve vamos a pasar a la parte práctica. Estoy dando inclusive tiempo para que las personas que no tienen aún la aplicación puedan instalarla.